Tengo 18 años, trabajo en un lugar bastante peculiar, en los escasos 5 meses que llevo laborando, aquí he visto de todo, y eso que yo trabajo de día. No me quiero ni imaginar lo que han de experimentar los que laboran de noche. Pero vayamos al principio, tras terminar la preparatoria me encontré parado ante una cruel realidad y un futuro incierto. El trabajo escasea, sobre todo en el área que yo quería estudiar, así que podía arriesgarme a estudiar durante muchos años para terminar en un empleo mal pagado, o podía empezar a buscar empleo. Preferí el dinero, yo no tenía idea de cómo llenar una solicitud ni ninguna cosa de esas, así que opté por buscar en grupos de Facebook. Claro que, como todos deben saber, la mayoría de las publicaciones no eran más que una vil estafa, hechas por perfiles nuevos, creados solo para hacer la publicación, o trabajos que pedían cliquear en enlaces de dudosa procedencia. Estuve buscando casi por 20 días, hasta que vi un post que llamó mi atención. No se decía el tipo de empleo, tampoco el sitio ni la paga, solo se hacía mención de que se trataba de un trabajo que requería de hombres jóvenes responsables. Y se firmaba contrato por 6 meses. También se advertía que se firmaba una cláusula donde se acordaba que si el empleado renunciaba antes de los 6 meses estaba obligado a devolver todo el dinero que se le había pagado o enfrentar consecuencias de carácter penal. Era una publicación muy rara. Revisé el perfil de la persona que hizo el post y estaba activo desde el 2018, eso ya era una buena señal, así que me decidí a enviarle mensaje a la persona. Me dio la dirección del sitio y me dijo que me presentara dentro de una semana para explicarme cómo estaba el trabajo. Lo platiqué con mis padres, el sitio estaba extremadamente lejos, así que, en caso de quedarme con el empleo, ocuparía un auto, entonces se los pedí. Al principio se negaron, sobre todo mi padre, pero luego le dije que salía más barato comprarme un carro medianamente decente que pagarme una carrera universitaria. Lo convencí. Cuando llegó el día de presentarme en aquel sitio, ya tenía mi auto. Muy lejos de ser lujoso y ya con algunos años de haber salido al mercado, pero mientras encendiera era suficiente para mí. Conduje durante 2 horas por carretera, tuve que ayudarme con el GPS para no perderme en el trayecto. Se trataba de un local bastante grande, de 2 plantas, de colores discretos y con una arquitectura demasiado simple. Lo raro es que el lugar estaba literalmente en medio de la nada, rodeado por puro monte. Al llegar me recibió la persona con la que había hablado por Facebook. Esta persona, a pesar de mostrarse con demasiada seriedad, parecía agradable. Lo primero que hizo fue decirme que se trataba de una funeraria, y que si quería rechazar el empleo era el momento. Decidí continuar. En breve me llevó a dar el recorrido por las instalaciones. La distribución de las zonas dentro de la funeraria se las iré contando conforme se ocupe. Lo más destacable aquí es que la morgue está en el primer piso, claramente no se puede acceder, hay un grueso vidrio ahumado que separa la morgue del resto de áreas de la primera planta. Hay 2 maneras de ingresar a la morgue, la primera es por detrás, que es por donde ingresan los cuerpos, y la segunda es utilizando las escaleras, la segunda planta. También hay un elevador, pero ese es solo para subir los cuerpos a las salas para su exhibición. Se me explicó que la vacante era de guardia diurno, mi horario de entrada sería a las 8 de la mañana y la salida a las 8 de la noche. La paga era de 2.800 pesos por semana. Las actividades no eran nada del otro mundo. Cada día la administración me dejaría una lista de todo lo que tendría que hacer en el turno, en el orden exacto en el que tenía que hacerlo. Y esa lista tenía instrucciones precisas de cómo realizar cada cosa, así que todo sería relativamente sencillo. Yo solo tendría 3 herramientas de trabajo, un llavero que me daba acceso a todos lados, una linterna que solo sería necesaria en caso de algún apagón y obviamente, un radio. Me aclararon que tendría una capacitación de un solo día. No le vi mayor problema así que acepté. Volví a mi casa y al día siguiente ya me presenté listo para aprender lo mejor posible todas las actividades que tendría que realizar. Llegué 10 minutos antes, aún no había llegado el que me acompañaría en el turno. Me recargué en la cajuela de mi auto, en eso llegó una camioneta cerrada de color blanco, se siguió de largo y rodeó la funeraria, supuse que iba a la parte de atrás, seguramente llevaba un cuerpo. Finalmente, llegó la persona en cuestión, se presentó conmigo y me invitó a pasar a las oficinas. Estando ahí me dieron mi uniforme, mis herramientas de trabajo y me retiraron el celular. No podía utilizarlo mientras estuviera en turno, ni siquiera en mi hora de comida. No protesté, al trabajar en una funeraria, supongo que la discreción y privacidad es lo más importante, así que entiendo que no quieran que se tome alguna foto indebida. Ya con el uniforme puesto empezamos a trabajar,
Lo primero que hicimos fue realizar un recorrido por todas las áreas. Me explicaron que el andar debe ser lento y seguro, me dijeron que, si caminaba rápido, y si actuaba de forma nerviosa podría alterar a las familias de los fallecidos. Recorrimos la primera y segunda planta, luego volvimos a la primera planta y revisamos el grueso cristal ahumado. La idea era detectar cualquier tipo de daño, grietas más que nada. Ya que, según me explicaron, el material del que estaba hecho sumamente resistente mientras su superficie fuera uniforme, pero que la presencia de cualquier irregularidad hace que se vuelva frágil. No encontramos nada, así que procedimos a lo siguiente. Todo era verificación, de puertas y áreas. A las 11 de la mañana fuimos al comedor a probar bocados, ahí me explicaron que había dos formas de comer, la primera era aceptar lo que estaba hecho y así comer gratis. La segunda opción era pagar para que la persona que estuviera atendiendo la cocina me preparara algo. Claro que ese servicio era costoso. Nos servimos de lo que ya había, era fruta con yogur y café negro. Luego del ligero descanso de 15 minutos, subimos a la segunda planta para que me mostrara el cuarto de monitores. Se trata de una pequeña oficina de 3x2, dentro hay una radio que sintoniza siempre las noticias, una silla muy cómoda, un archivero, un escritorio y un monitor que muestra todo lo que está siendo grabado por el circuito cerrado, que está conformado por 30 cámaras. Todo está siendo grabado las 24 horas, el comedor, los baños, el área de fumadores, las oficinas, la morgue, el elevador, la enfermería, los cuartos de servicio fúnebre, las escaleras, pasillos, y todo el perímetro de la funeraria. Me pareció demasiada vigilancia para una funeraria, así que pregunté sobre el motivo de tanta cámara. La respuesta fue que la funeraria manejaba una cartera de clientes muy especiales, de mucho dinero y con familias que tenían gustos excéntricos. Por dar un ejemplo, en la funeraria se utiliza un método de conservación de cuerpos muy avanzado y bastante costoso. Este método permite que el cuerpo se mantenga presentable durante una semana. También se me dejó en claro que no cualquiera podía solicitar los servicios de la funeraria, no hay manera de buscarla en internet, no se hace publicidad. Para que una familia pueda traer a su fallecido debe de formar parte del círculo cercano del dueño o de alguna familia que anteriormente haya usado los servicios de la funeraria, aparte de tener mucho capital, por supuesto. Aquello a mí me sonaba como algo sectario, así que dejé de hacer preguntas. Salimos del cuarto de monitores, caminamos un par de metros y luego dimos vuelta hacia el pasillo de la derecha. Ahí abrimos una puerta que requería llave. Eso nos llevó a un gigantesco pasillo, hacia la izquierda había como 7 metros antes de topar con una pared, y 3 metros a la derecha estaba la escalera para volver a la primera planta, pero del otro lado del cristal ahumado. Hay que darle toda la pared exterior de la morgue para poder llegar a la puerta. Caminamos más de 30 metros para rodear la morgue. Eso nos llevó a un gigantesco pasillo, hacia la izquierda había como 7 metros antes de topar con una pared, y 3 metros a la derecha estaba la escalera para volver a la primera planta, pero del otro lado del cristal ahumado.